Ya lo veíamos más temprano también, 7 estaciones de metro retoman sus operaciones este lunes, sumando 94 puntos habilitados en la capital. Sin embargo, se estima que el servicio será restablecido en su totalidad recién a fines del próximo año. Bueno, para conversar respecto de todo este programa de recuperación, estamos aquí en el estudio junto al subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya el día viernes ustedes entregaban todo un calendario respecto de la recuperación de las líneas del metro. En definitiva, la pregunta que más se repite, ¿cuándo Metro va a poder estar funcionando tal como funcionaba hace poco más de un mes? Sí, a ver, lo que pasó hoy día es muy importante. Hoy día entraron en servicio 7 nuevas estaciones, 5 de las cuales son la línea 4 que va a Puente Alto y se incluye Plaza Puente Alto, que es evidentemente una estación muy requerida y era muy importante ponerla en servicio. Aquí se puso en servicio de la línea 5 de San Joaquín, de la línea 6 se puso en servicio Estadio Nacional y de la línea 4 se puso en servicio Vicuña Maquena, Vicente Valdés, Sotero del Río, Las Mercedes y Puente Alto. Es muy relevante y tenemos un programa muy ambicioso de poder recuperar a la brevedad todas, en distintas condiciones. ¿A dónde voy? Efectivamente hay un programa que se extiende hasta fines del próximo año, pero eso es para recuperar las estaciones en la condición original. Pero evidentemente que vamos a ir avanzando aún en condiciones no completas, poder recuperar estaciones. Y tenemos ahí un ambicioso plan que de hecho queremos este año ya recuperar varias estaciones adicionales y a principios del próximo año buena parte del resto. Y sobre todo Maipú. Maipú es una línea que tiene 30 kilómetros de longitud, tiene 30 estaciones y hoy día hay operativas solo 15, la mitad. Y ahí evidentemente que hay un desafío enorme que tenemos que cumplir. Ahora, cuando se trabaja con estos enormes desafíos, pero al mismo tiempo, con situaciones como por ejemplo la que vemos a las 11 de la mañana, hace 13 minutos, Metro de Santiago en su cuenta de Twitter dice que en estos momentos la línea 4 está disponible entre Tobalaba y Las Mercedes, la estación Plaza Puente Alto, que es una de las que vuelve a funcionar durante esta mañana, está cerrada por manifestaciones en el exterior. Sí. El ataque que se vivió a la estación Patronato durante la madrugada también, en la parte exterior al menos. Pero ¿cómo se puede trabajar, me imagino, por todos lados, hacia el usuario, hacia los propios empleados del metro, los trabajadores del metro, que también sé que han estado haciendo un trabajo importante? Sí, a ver, voy a partir por el final de la pregunta. Metro no trabaja de 6 de la mañana a 8 de la tarde, trabaja 24 horas, sobre todo en la noche. Es mucho más fuerte el trabajo en la noche porque evidentemente cuando el metro no está operativo se puede trabajar en mejores condiciones. Y evidentemente la gente ha estado muy estresada en su trabajo porque hay que recuperar las estaciones. Sin perjuicio de lo cual, que la programación de las estaciones abiertas, cerradas, ha sido todo este último tiempo muy dinámica. Cambia por las condiciones que se están dando, manifestaciones o lo que sea, y en redes sociales se está informando permanentemente los cambios porque son dinámicos y necesitan ser dinámicos, y además hay cambios en la superficie. El transporte público de superficie se acomoda a los problemas que tienen las estaciones de metro y tenemos de hecho 127 buses adicionales en el sistema dando apoyo a las estaciones que no están operativas. Ahora, lo que le preguntaba al comienzo, ¿cuándo en definitiva, cuál es la proyección que se hace para que Metro esté funcionando como ocurría hace más de un mes? Para que esté operando, la idea es que esté en el curso del próximo año 100%. Para que esté 100% con todas las estaciones en la misma calidad anterior hacia fin del próximo año. Pero insisto, vamos a entrar en servicio con todas las estaciones con la anterioridad en la medida que la seguridad lo permite. Aquí la seguridad no es transable, lo demás sí puede ser, el ornato, no hay problema, pero la seguridad no es transable y en la medida que tengamos condiciones de seguridad van a ir entrando las estaciones en servicio. Me disculpo un minuto porque tenemos una información en desarrollo a esta hora. Son los representantes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos quienes recién se reunieron con el presidente de la Corte Suprema. Vamos a escuchar lo que dice. Recojan cuál es el deber y cuál es la actitud que deben tener frente a casos de esta naturaleza. No estamos en una situación de normalidad. Estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista de la situación de los derechos humanos y por lo tanto, frente a la situación de anormalidad y de emergencia que vivimos en materia de derechos humanos, las cortes de apelaciones tienen que estar a la altura y tienen que resguardar debidamente los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que están establecidas en la Constitución vigente.
Y eso, como no ha ocurrido, es la razón por la cual hemos venido a pedir la audiencia. También, por último, le hemos planteado al presidente de la Corte Suprema que atendía la grave situación en que nos encontramos en materia de respeto de derechos humanos, es que vamos a recurrir al sistema de protección internacional de los derechos humanos, a objeto que la comunidad internacional organizada conozca de la situación de los derechos humanos a través de casos concretos, que le vamos a hacer llegar a objeto que tomen las medidas que corresponden respecto a las situaciones que nosotros le haremos presentes. Ese ha sido el sentido de esta reunión. Estimado, preguntarle si cuando usted habla de responsabilidades de mando, esa responsabilidad también atañe al director general de Carabineros. Se lo pregunto por las peticiones de renuncia que hay hoy día también hacia él. Bueno, nosotros hemos entablado acciones penales concretas y específicas en las que buscamos se determine la responsabilidad de quienes han participado, ya sea como autores materiales, tanto como bajo la responsabilidad de mando, que establece la ley que recién señalamos, la ley 20.357, en casos específicos de tortura, que es lo que establece la ley. Nosotros simplemente lo que invocamos es la aplicación estricta de la ley. Y allí la ley establece que también las autoridades tienen la obligación de responder en virtud del principio de igualdad de la ley y atendía la gravedad del delito por el cual se está investigando, que es nada más que ni menos que el crimen de tortura, que es un crimen considerado por la comunidad internacional como un crimen contra la humanidad. ¿Han visto problemas en la entrega de información por parte de Carabineros de Chile, por ejemplo, en todas estas situaciones, digamos, nómina de funcionarios, hechos en los que ustedes están al menos planteando en términos de presentación ante los tribunales? Bueno, lo hicimos presente justamente al presidente de la Corte Suprema y le entregamos un listado concreto y específico de recursos de amparo donde no solamente ha habido dilación por parte de los tribunales, las Cortes de Apelaciones en particular, para conocer y resolver prontamente los recursos que están siendo sometidos a su conocimiento, sino que también recursos en particular donde se le pide informe a Carabineros y Carabineros no solo no responde a la Corte dentro del plazo, sino que pide prórroga, lo cual va dilatando, ¿no es cierto?, el conocimiento por parte de los tribunales, de manera que vemos también de parte de Carabineros no solamente un desoimiento respecto de lo que han sido las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de no uso de balas y perdigones, en materia de cumplimiento de protocolos estrictos, sino que también una suerte casi de desacato, ¿no es cierto?, respecto de las estrictas órdenes que establece las Cortes de Apelaciones en conocimiento de recursos de amparo de protección. ¿Cuál fue la respuesta del presidente de la Corte Suprema cuando le plantean esto de la dilación o la falta de oportunidad en la respuesta de tribunales? Él tuvo la mejor de las disposiciones, en sentido de que recogió nuestros planteamientos, le entregamos una carpeta, repito, con casos específicos que reflejan en toda su magnitud la gravedad de los planteamientos que nosotros le hicimos, que lo iba a estudiar y que, bueno, si era necesario tomar medidas, las iba a tomar, precisamente porque es de su ánimo, ya expresado en reiteradas oportunidades, la necesidad de que los tribunales de justicia, particularmente los tribunales superiores de justicia, tengan un correlato de lo que es el discurso oficial expresado a través de su máxima autoridad como el presidente de la Corte Suprema. Así lo esperamos, por el bien del respeto de los derechos humanos de todos y cada uno de los habitantes en este país, que ciertamente siguen siendo vulnerados y siguen siendo amenazados. Comisión Chilena de Derechos Humanos, entonces, refiriéndose a lo que ha sido la reunión con el presidente de la Corte Suprema, entregando antecedentes por las violaciones de derechos humanos, y habla entonces respecto de la buena disposición que tuvo a el reclamo de dilación por parte de las violaciones que se han o que han ocurrido en nuestro país. Estábamos conversando antes con el subsecretario de Transporte, José Luis Domingo, y muchas gracias por la espera. Gracias. A ver, y preguntarle respecto de las investigaciones que se están llevando a cabo. Dentro de las consultas que se hacen muchos es por qué no hay mayores antecedentes, por un lado, y por otro lado, ¿por qué el metro? ¿Han logrado responder a esa pregunta? ¿Por qué se atacó el metro? A ver, primero, con respecto a las investigaciones, les recuerdo que esto lo lleva el Ministerio Público, entiendo que hay 4 detenidos y evidentemente esperamos de que esto prospere porque un grado de vandalismo como el que hemos tenido no puede quedar impune.
Eso es lo primero. Ahora, ¿por qué metro? Yo creo que evidentemente esto es una pregunta más sociológica y es difícil, yo creo que con el tiempo vamos a encontrar respuestas. Pero, por cierto, los 30 pesos, que fue lo que gatilló el tema, tiene la primera respuesta. ¿Se manejó mal, subsecretario, ese tema? El metro... Desde el punto de vista de la autoridad, le pregunto si hay alguna autocrítica, digamos, evidentemente no de los desmanes, de los destrozos, sino que de la forma en que se enfrentó el primer capítulo, digamos, de evasión en el pasaje. A ver, aquí hay que entender de que nosotros tenemos una ley, tenemos que cumplirla y como está de alguna forma descrita, teníamos que subir los 30 pesos y eso fue lo que se hizo. Evidentemente, para poder revertir eso tuvimos que sacar un nuevo proyecto de ley, por lo tanto no estaba en nuestras manos revertir eso en el momento que se hizo. ¿No estaba en las manos del Ministerio de Transportes? ¿No es efectivo que la ministra en su momento advirtió de esta situación a las entidades respectivas? Era muy complejo, o sea, nosotros entendíamos perfectamente que subir tarifa era complejo a la población. Siempre que se sube tarifa tiene un grado de complicación y tiene de alguna forma protesta. Es natural, a nadie le gusta que le suban los servicios, pero teníamos una ley que estábamos absolutamente necesarios de seguir. ¿Pero es efectivo que se advirtió respecto de toda esta situación? Siempre lo hacemos, y siempre los ministerios de transporte no quieren subir tarifa y siempre hay un ministerio de Hacienda que dice, oiga, aquí hay recursos escasos y hay que cumplir lo que estipula la ley. Pero respecto del origen de toda esta polémica, en su momento, antes de todo lo que hemos visto en este último mes, se señaló que el hecho de que desde el Ministerio de Transportes, desde el gobierno en definitiva, pero con el Ministerio de Transportes en la cabeza, compraran por trato directo buses eléctricos, eso había encarecido el precio del sistema. Sí, eso es absolutamente falso. De hecho, efectivamente, el mecanismo por el cual se compraron los buses es el que estipula hoy día la vigencia de los contratos y, adicionalmente, puedo decir con toda seguridad de que gracias a que compramos estos buses, efectivamente no subió aún más la tarifa. Nosotros teníamos un operador que era Alsacia, que terminó su contrato y lo hicimos fue entregárselo a los operadores vigentes por un menor valor. Por lo tanto, incluso si es que no hubiéramos hecho ese cambio, la tarifa podría haber subido más aún. O sea, es justamente lo contrario. Subsecretario, parte de los reclamos, se dijo en un principio, obedecían en parte a actitudes que habían tenido autoridades respecto de la ciudadanía. Cuando se sube la tarifa y después de la crisis que vemos, se baja muy rápidamente, ¿cuál cree usted que es el mensaje que recibe la ciudadanía? A ver, desde que se sube la tarifa y después hay un proyecto de ley, pasaron hechos que todos conocemos, que fueron gravísimos y evidentemente tuvo que ser necesario de esa forma. No estaba, afortunadamente se actuó muy rápido. Aquí el Congreso sacó un proyecto de ley en 2 días, un día en la Cámara de Diputados, otro día en el Senado. Fue muy diligente. Esto no sucede nunca. Sí, pero eso, discúlpeme, subsecretario, ya con los incidentes en la calle, digamos, con toda la situación de la cual hoy día se está cumpliendo un mes. La pregunta que a esta altura algunos se hacen es si no fue posible anticiparse a todo esto. Yo creo que haciendo una revisión de todo lo que pasó, por supuesto que hay muchas cosas que uno a lo mejor habría hecho distinto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la tarifa, no hay duda. Pero claramente tenemos una ley, tenemos que cumplirla, teníamos que seguir los procesos que se siguen en el proyecto de ley, teníamos un panel de expertos que determinó el alza, teníamos que actuar con las herramientas que teníamos, no podíamos hacerlo de otra forma. La reapertura total de la red de metro va a ser a fines del próximo año, el próximo año en algún minuto. Entiendo que están tratando de hacerlo lo más diligente posible. Sí. ¿Qué se entrega mientras tanto a la ciudadanía? Aquellos usuarios de metro que hoy por hoy, en vez de demorarse lo que se demoraban, que puede haber sido entre 40, 45 minutos, 1 hora, 1 hora y media, hoy se demoran el doble. Lo que usted dice es muy importante porque aquí lo que se afectó claramente son los lugares más alejados del centro de Santiago. Y las comunas más grandes. Exactamente, y donde vive la gente más vulnerable. Eso es lo grave del vandalismo, que atentó justamente con la gente más vulnerable. Por eso, perdón, ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Antes, ¿por qué metro? ¿Qué es lo que hemos Porque hecho? no es casualidad, ¿me entiende? Por eso se habían hecho esa pregunta y habían logrado tener una respuesta. A eso apuntaba. Para serle súper honesto, es difícil entender la lógica, porque metro es de todos nosotros.
es algo que somos muy orgullosos de tener en Chile, en nuestro metro. Si uno lo compara con cualquier metro del mundo, esto es de los mejores. Entonces, de verdad, es una muy buena pregunta que al menos yo no tengo respuesta. ¿Por qué el metro? Porque además es nuestro, es una empresa del Estado, 100% del Estado, siempre se ha caracterizado por cumplir, nos da un servicio enorme. El metro es de los elementos que más democratiza la ciudad, porque evidentemente una persona que vive muy alejada puede llegar a cualquier parte de la ciudad rápidamente, con lo cual puede obtener mejores empleos. Por lo tanto, es una función muy relevante la que hace Metro. Y yo creo que su pregunta hay que hacérsela y hay que respondérsela en el tiempo, porque es muy importante tener esa respuesta. Junto con esta agenda social y los cambios que se tratan de hacer en Chile en este minuto, se va a tratar de cambiar, y yo entiendo que es súper difícil y lo hemos conversado con urbanistas en otras ocasiones también, pero la organización que tiene la ciudad, porque usted lo dice, sí, le ayuda mucho, pero también es muy injusto que una persona tenga que recorrer en situaciones normales una hora y media para poder trasladarse desde su domicilio hasta su lugar de trabajo. Efectivamente, por ejemplo, la gente de Puente Alto estaba tomando entre 1 hora y media y 2 horas desplazarse en lugar de 30 minutos, que es lo que demora entre Puente Alto y Tobalá. O sea, de verdad es un cambio radical en la calidad de vida de esas personas, y por eso que es tan importante haberla colocado en servicio. Y por eso que es tan importante Metro. O sea, Santiago no se explica, no se puede atender si no es con una red subterránea como la que tenemos, y por eso que nuestro esfuerzo en hacer más líneas es lo que está llevando a cabo este gobierno. En esa misma lógica, subsecretario, el hecho de que Metro tenga que gastar de lo que no tenía contemplado, entre 300 y 400 millones de dólares, que es la información que han entregado hasta el momento en estos hechos esenciales, ¿significa que las otras líneas de Metro van a sufrir alguna demora? A ver, efectivamente son 380 millones de dólares o algo más lo que va a tener que invertirse. Metro tiene... Sí, Metro tiene hoy día caja, tiene capacidad de endeudamiento, tiene evidentemente, está haciendo una colocación de bonos también, pero no hay duda que va a tener que requerir recursos adicionales. Sin perjuicio de lo anterior, ninguna de las líneas ha alterado hoy día su programa. La línea 7, 8 y 9 están en contratos de ingeniería, que estos continúan, y las extensiones de las líneas 2 y 3 ya están en obras, contratos que también continúan. O sea, esta coyuntura no va a retrasar la construcción de nuevas líneas. De momento no hay cambio en el calendario de Metro, producto del vandalismo que sufrimos. ¿Por qué dice usted de momento? De momento porque evidentemente después de la ingeniería vienen los contratos de construcción, y ahí evidentemente hay que evaluar si existen los recursos o no existen los recursos adecuados. Pero esto eventualmente podría retrasarlo. Eventualmente podría retrasarlo, pero hoy día continúan tal cual los contratos. Subsecretario, ¿es cierto que una línea en superficie de Metro es mucho más fácil de vandalizar que una subterránea? Y por otro lado, o en la contraparte, que también es más económica poder realizarla que es una subterránea. ¿Cómo van a ser las próximas líneas? A ver, las líneas que están proyectadas son todas soterradas, son todas subterráneas. Pero en la medida de que sea posible hacer una línea aérea es mucho más económica, y por eso que se hicieron cuando se pudo. Pero las que vienen, las 7, 8 y 9, son todas soterradas. Ahora, en términos más globales, hablábamos fundamentalmente aquí de la región metropolitana, pero en su momento veíamos a la ministra de Transporte junto al ministro de la Vivienda, también el intendente de la región metropolitana, dar cuenta de los semáforos que han sido destruidos, tanto acá en Santiago como en otras zonas del país. ¿Cuál es el catastro que tienen hasta este minuto al respecto? Porque no se trata solo de un semáforo individual, sino que de cruces completos de semaforización. Nosotros en Santiago, para que tenga una idea, orden de magnitud, tenemos 3.000 cruces semaforizados. Cruces semaforizados, eso significa en los dos sentidos. De los 3.000 cruces semaforizados, hoy día tenemos 140 cruces que están vandalizados y no están operativos. 140. Sin perjuicio de lo cual que hemos tenido más de 300, hay cruces que se han vandalizado 3, 4 veces el mismo cruce. Entonces, de verdad ha sido un trabajo arduo intentar recuperarlo. Estos son contratos que lo llevan los municipios respectivos, y efectivamente el día de hoy, gracias a un programa de apoyo del Ministerio de Vivienda, se está dando mayores recursos a los municipios que puedan recuperar con mayor celeridad. Pero hoy día en Santiago tenemos 140 y en regiones tenemos 160 cruces semaforizados que también están fuera de operación. Entre el 5 y el 10%, digamos. Sí.
de ese orden de magnitud. Esos mayores recursos no solamente es para la región metropolitana, No, me imagino que los es para todo municipios Chile. regionales. ¿Y la priorización que se va a hacer ahí cuál es? ¿El Son cruce que los- tenga mayor flujo, ese va a ir Exactamente, primero? son los ejes estructurantes. En el caso de Santiago, Alameda, Vicuña Maquena, sin perjuicio de lo cual que hay otros ejes estructurantes, pero esos son los principales, y en regiones siempre lo que es más estructural. ¿Y eso en qué plazo, digamos, con los recursos disponibles, con la ayuda del Esto hay Ministerio que de la sacarlo Vivienda? a la brevedad, esto en el más breve plazo y el más breve plazo dentro de un mes, digamos. Y eso, o sea, dentro de un mes ya podrían estar rehabilitados todos los cruces con Le nuevos insisto semáforos? que lo que hemos tenido es cruces semaforizados que han sido vandalizados varias veces el mismo cruce. Entonces, Sí. por cierto, si no tenemos más vandalismo, uno puede tener un programa de recuperación, pero desgraciadamente hemos tenido repetición en algunos cruces que han sido vandalizados Sí, y nuevamente. solo como referencia, porque también ha habido toda una controversia respecto de cifras que entregaba, por ejemplo, el intendente metropolitano. ¿Cuánto cuesta un cruce semaforizado? Porque Sí. algunos lo han comparado con cuánto cuesta un semáforo, digamos, pero entiendo que son cosas diferentes. Claro, un cruce semaforizado puede tener 8 o 10 lámparas. ¿Ah? Lámpara es el semáforo que uno entiende. Y hacer un cruce semaforizado del orden de 50 millones de pesos, sin perjuicio de lo cual que las reparaciones han estado variando entre 5 y 15 millones de pesos cada reparación. En ese orden de magnitud no estamos... Subsecretario, ¿qué pasa? Porque entiendo, y según la información de prensa que se dio a conocer hoy, esto se incluye cuando hablamos de regiones nuevamente: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Higgins, Biobío, Los Lagos. Pero también se especifica que el resto de las regiones no cuenta todavía con catastros. Si vamos a tratar de en un mes tener todo esto reparado, pero no tenemos catastro, entiendo que es menos el daño, pero igual hay. Sí, a ver, lo más dañado es Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Coquimbo. Esos son los que tienen mayor cantidad de cruces semaforizados dañados. Y ahí evidentemente estamos colocando el foco de nuestra recuperación. Pero estamos permanentemente levantando porque se incorporan nuevos cruces producto de que el vandalismo aún no ha terminado. Ahora, ¿qué busca responsables en todo esto? Porque usted dice, algunos son contratos con los municipios, el Ministerio de Transporte se está haciendo cargo del conjunto, pero en la búsqueda de responsables, se van, me imagino, a investigar quiénes son los responsables del destrozo de todos estos cruces de semáforos. ¿A quién le corresponde, digamos, iniciar Esto una lo acción lleva el legal? Ministerio lo lleva justamente la Fiscalía. Pero requerimiento de... requerimiento o de la Intendencia o del Ministerio de Transporte. Ajá. Y se va a perseguir a cada Por uno supuesto de los que se va a responsables. fiscalizar porque creemos que aquí hay un daño que es muy relevante a la población. Para que tenga una idea, un cruce semaforizado versus no tener cruce es del orden de un 30-40% más de tiempo en el cruce respectivo. Ya. Por lo tanto, recuperar un semáforo significa ahorro de tiempo a la gente. Lo que pasa es que en paralelo a Y lo que todo esto, y estamos- lo hemos estado viendo también en algunas imágenes, se han vandalizado las cámaras de tránsito, Sí. las cámaras de seguridad. En el caso de Santiago hay 72 cámaras de tránsito también vandalizadas. Las cámaras son muy útiles porque permiten programar en forma dinámica los cruces. Si hay, todos los cruces tienen una cierta programación. Si hay cambios, si hay, no sé... Desvíos o lo que sea, desvíos, sí, claro. tacos o manifestaciones, uno con las cámaras puede cambiar la programación y por eso es que son tan útiles también las No, pero cámaras. estaba pensando también en esas imágenes para buscar responsables, ¿no? También se usan, sin duda la Fiscalía ¿Y se alcanzó a captar algo? Hay de todo. Aquí hay un trabajo permanente que está haciendo la Fiscalía en recuperar imágenes para poder ver si hay efectivamente gente que está comprometida en el vandalismo. ¿Sabe usted cuáles serían los castigos para aquellos que hayan cometido este tipo de vandalismo, para que lo sigan cometiendo? Lo desconozco, para ser honesto. Cuando se habla de las cámaras, ¿también se está pensando en un mes para poder recuperarlas? Porque me imagino que, de nuevo, tanto sirven para programar Sin semáforos duda. una vez que Aquí haya, la programación, así como para buscar responsables. cuando hablamos de un mes, estamos hablando de lo que tenemos a la vista, pero hay cosas que efectivamente no sabemos en qué grado de magnitud fue dañado. Entonces, si bien lo mayor queremos sacarlo en un mes, la programación va a depender del daño que encontremos en definitiva. Y aunque puede ser menor, pero también es de gran utilidad, sobre todo, bueno, en pleno invierno, digamos, cuando llueve, y en pleno verano, cuando el sol y las temperaturas son muy altas, como las que estamos empezando a ver desde ya. ¿Los paraderos? Bueno, aquí hay que hacer un replanteo de toda la infraestructura y recuperarla una vez que tengamos condiciones más normales. ¿Ah? Y los paraderos es algo muy importante recuperar porque es un refugio que la gente le es muy útil en el servicio y por supuesto que tenemos Sí. que recuperarlo a la brevedad. Y antes de eso, disculpe, el registro de buses también, que han Sí. sido vandalizados. Con Algunos respecto a los totalmente buses, destruidos y otros sí. dañados. Con
Con respecto a los buses, en Santiago nosotros tenemos 6.600 buses y más de 5.000 fueron vandalizados. Aquí hay que hacerle de verdad un homenaje a todos los operadores porque han estado todos los días en servicio, aún con muchos buses vandalizados. Vandalismo que va de rayado, quebrado de vidrio, de todo tipo. Y de hecho tenemos 30 buses quemados. Entonces ha sido un esfuerzo enorme lo que han desarrollado los operadores para mantener el servicio operativo. Y respecto de buses totalmente destruidos, recordemos que hace casi un mes, digamos, ese primer fin de semana de manifestaciones, hubo particularmente ahí en el cruce de Diagonal Paraguay con Vicuña Maquena, 3, 4 buses totalmente incendiados. Son del orden de 30 las que llevamos a la fecha. Afortunadamente hay seguros comprometidos en el caso de los buses y se van a recuperar, pero evidentemente no se recuperan de la noche a la mañana y eso tiene efectivamente un trastorno para la población por tener una menor cantidad de buses operativos, por lo cual hemos contratado buses adicionales. De hecho, hoy día hay 127 buses adicionales al sistema que hemos incorporado para justamente suplir deficiencias. Y ya que habla de seguros, en el caso de los buses, entiendo que en el caso de las estaciones de metro, la empresa Metro no contaba con seguros para ellas, ¿no? No habían seguros comprometidos porque en el caso de Metro esto fue una política permanente, producto de que si se hubieran tomado un seguro, la prima hubiera sido muy alta y hoy día hubiéramos pagado más prima que los 380 millones de dólares que están comprometidos en esta recuperación. ¿Y en el caso de los semáforos? En el caso de los semáforos, esos son contratos que tienen los municipios con operadores y eso viene en el contrato respectivo, así que ahí eso corresponde a cada uno de los municipios. Subsecretario, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros.